solamente para señales pequeñas y baja frecuencia. Ahora, cuando hablamos del transistor, el hecho de que tiene 3 terminales, decíamos, va a dar lugar a la posibilidad de implementar 3 configuraciones con el fin de lograr amplificación. Entonces, los amplificadores que contienen un solo transistor, que también se llama monoetapa o monotransistor, podrían tener 3 combinaciones, decía. Esas combinaciones reciben el nombre de el terminal que es común. ¿Ya? Entonces, una posible combinación, que es la que vimos en el ejemplo anterior, sería la de emisor común. En ese caso, el terminal de emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Es decir, que la entrada se presenta por el terminal de base y la salida se la obtiene en el terminal de colector. A este, decía, se llama emisor común. Una segunda alternativa sería la de tener el terminal de colector como terminal común. Entonces aquí está la base que sirve de entrada. El colector es común a la entrada y la salida. Y el emisor sería la salida. Entrada por base, salida por emisor. Colector común. A este amplificador de colector común también se lo conoce como seguidor emisor. Y la tercera combinación que podríamos hacer es la de considerar el terminal de base como terminal común. Entonces se va a efectuar la entrada por emisor, la salida por colector. Y a este se lo conoce como amplificador de base común. Ok. Entonces vamos a estudiar estos 3 posibles arreglos con un solo transistor. Y para el estudio vamos a incluir un modelo
de amplificador. Ya, este modelo está compuesto por 3 elementos. O sea, lo que estoy considerando aquí es el amplificador. Habitualmente suele representarse al amplificador con una punta de flecha, un triángulo, en el que disponemos de una entrada y una salida, ¿cierto? Entonces, lo que pretendemos de este circuito llamado amplificador es que la señal de salida sea más grande que la señal de entrada, ¿sí? Presentamos en la entrada una señal SI y pretendemos que la señal en la salida, SO, sea más grande. A esa relación entre la salida y la entrada la hemos denominado ganancia o amplificación. Entonces la ganancia, que suele simbolizarse con la letra A, sería la señal de salida dividida la señal de entrada. Entonces, esa ganancia se puede ver de diferentes formas. Podría verla solamente en voltaje, ¿sí? Entonces hablaríamos de ganancia en voltaje. Y esto suele simbolizarse así. A de ganancia es a D de voltaje. Entonces será voltaje de salida versus voltaje de entrada. También podría interesarme la corriente. Corriente de salida versus corriente de entrada. Entonces la ganancia se llama ganancia en corriente. Y finalmente podría interesarme en la potencia. Potencia de salida versus potencia de entrada. Y aquí hablaríamos de ganancia en potencia. Las tres, voltaje, en corriente o en potencia, son simplemente números, ¿sí? Dividido el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, no es más que un número. Voltio sobre voltio. Si es en potencia, watt sobre watt. Es un número y nada más. Entonces, con el fin de proporcionarle una unidad y también para poder manejar números o muy grandes o muy pequeños, ¿cierto? Porque si el cociente entre la salida y la entrada me sale un número de muchas cifras, siempre es incómodo manejarlo, ¿sí? Como no tiene unidad, no podemos ponerle un prefijo. Por ejemplo, si una resistencia es de 100 millones de ohmios, yo puedo decir fácilmente 100 megaohmios y me ahorro tener que escribir los 6 ceros. Si una corriente es de 12 nanoamperes, en lugar de poner 0.000, un montón de ceros, me los ahorro y pongo 12 nanosegundos, que significa 12 por 10 a la menos 9, ¿cierto?
Entonces, si tengo una unidad, puedo anteponer un prefijo que denota la magnitud de este. Cuando no hay unidad, ya no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que se hace es utilizar una expresión de la ganancia en potencia en decibeles. Seguramente han oído hablar de los decibeles. No, es una unidad que se utiliza para relacionar potencias. Mayormente se la emplea en música y también en transmisión. Se habla de cuántos decibeles de ganancia tiene una antena, etc. O de la potencia que se pierde en un cable. Y eso se lo expresa en decibeles. Entonces, ¿de dónde salen estos decibeles? La ganancia en potencia, expresada en decibeles, se obtiene de esta relación. 10 por el logaritmo base 10 del cociente de las potencias. Entonces, por ejemplo, si la relación de potencias sería 1, o sea, la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, entonces el cociente PO/PI es 1, el logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Entonces, la ganancia en decibeles sería 0 decibeles. Si la potencia de salida es 10 veces la de entrada, el logaritmo de 10 es 1, estaríamos hablando de 10 decibeles. ¿Cierto? Entonces, 10 decibeles equivale a una relación de potencias de 10 a 1. Si la relación sería 100, el logaritmo decimal de 100 es 2. 2 por 10, 20. ¿Cierto? Si sería 100.000, el logaritmo de 100.000 es 5. 5 por 10, 50. ¿No? Vean cómo se comprime la cantidad de cifras y se reduce prácticamente a 2 cifras. Puede llegar hasta 3, pero ya son números muy grandes, ¿eh? Entonces, en esta expresión, tomemos este ejemplo, 50 decibeles, la decena, el 5, nos está indicando el número de ceros, o sea, el orden de magnitud. 20, la decena es 2, 2 ceros, ¿sí? Orden de magnitud, 100. Bueno, y del mismo modo cuando es negativo, porque podría ser negativo, ¿en qué caso? Si la relación potencia de salida, potencia de entrada es menor que 1, por ejemplo, 0.1, un décimo, ¿no? O sea, la relación salida-entrada es 1 a 10. Aquí ya no hay ganancias, ¿sí? Se está atenuando más bien la señal. Entró una señal grande y sale una señal pequeñita, que es la décima parte. Ahora, el logaritmo de 0,1 o 10 a la menos 1 es justamente eso, menos 1.
Menos 1 por 10, menos 10. Sí sería 0.001. Eso es 10 a la menos 3, ¿sí? El logaritmo de 10 a la menos 3 es menos 3 por 10, menos 30. Como es negativo, la decena indica el orden de magnitud. Bueno, en particular hay dos ganancias que un poquito más adelante vamos a ver por qué tienen importancia. Es la ganancia 2, o sea, cuando la salida es el doble de la entrada, ¿sí? Yo pongo 1 watt en la entrada y en la salida obtengo 2 watts, eso quiere decir ganancia 2. El logaritmo de 2 es 0,3 y algo. Podemos recortar a 0,3, 0,3 por 10 da 3 decibeles. ¿Ya? Entonces, ganancia 3 decibeles equivale a relación de potencias de 2 a 1, el doble. Y lo contrario cuando es negativo. No menos 2, sino un medio. Un medio. No hay logaritmo de números negativos, ¿sí? El logaritmo de un medio es menos 0,3 por 10 menos 3. ¿Sí? Entonces, menos 3 decibeles significa que la salida es la mitad de lo que es la entrada. Que en la salida tenemos reducida a la mitad la potencia de entrada. ¿De acuerdo? Ahora, podemos relacionar esta ganancia en potencia con las ganancias en voltaje y en corriente. ¿Cierto? Ganancia en potencia es, hemos dicho, potencia de salida versus potencia de entrada. La potencia de salida, yo podría decir, es voltaje multiplicado por corriente. Del mismo modo, en la entrada, voltaje por corriente. Entonces aquí puedo ver que tengo voltaje de salida, voltaje de entrada, eso es ganancia en voltaje. Corriente de salida, corriente de entrada es ganancia en corriente. Entonces, la ganancia en potencia puedo decir que es la ganancia en voltaje multiplicada por la ganancia en corriente. ¿De acuerdo? Ahora, esto podríamos llevarlo con ciertas restricciones a una expresión que involucre resistencias. ¿Sí? Si yo tengo aquí una fuente de voltaje que me está proporcionando el voltaje de entrada, que lo estoy aplicando al amplificador, y en la salida coloco una resistencia a la que voy a llamar resistencia de carga, y sobre ella evalúo el voltaje de salida, ¿cierto? Para que esto sea cierto, tendría que haber circuitos cerrados, ¿sí? Es decir, que permitan la circulación de corriente. Entonces, si está cerrado de alguna manera en la entrada, habrá corriente a la que vamos a llamar corriente de entrada. Ahora, la ley de Ohm habla de que la relación entre el voltaje y la corriente es proporcional, y a esa proporción la había llamado resistencia. Entonces, tendríamos que concebir de alguna manera
la existencia de una resistencia sobre la que se traduzca el voltaje en corriente o la corriente en voltaje. ¿Ya? A esa resistencia propia del amplificador se la denomina resistencia de entrada. Y del mismo modo está sucediendo en la salida, ¿no? Si hay voltaje en la carga es porque hay corriente. Entonces yo podría escribir esta relación que había anotado de potencias de la siguiente manera. La ganancia en potencia es potencia de salida versus potencia de entrada. Y decía voltaje de salida, corriente de salida. Voltaje de entrada, corriente de entrada, ¿cierto? Ahora fíjense que en la salida yo podría sustituir la corriente por voltaje sobre resistencia. VO sobre RL. ¿Cierto? Y lo mismo podría ser en la entrada. La corriente, hay algún micrófono abierto por ahí. Ya. Entonces decía, en la entrada, voltaje de entrada, y en lugar de la corriente, por ley de Ohm, relaciono voltaje con resistencia. VI sobre RI. ¿Sí? Entonces tengo voltaje de salida por voltaje de salida, voltaje al cuadrado. Abajo tengo voltaje de entrada, voltaje de entrada, voltaje al cuadrado. Pero las resistencias también forman parte de ese cociente. RI sobre RL. Y acá tengo voltaje de salida cuadrado, voltaje de entrada al cuadrado. ¿Sí? Podría tomar el cociente con un solo cuadrado, de manera que la ganancia en potencia la puedo escribir como RI, RL, VO, VI al cuadrado. Y VO sobre VI es lo que hemos llamado ganancia en voltaje. Bueno. Ahora, si a esto le aplico la definición de ganancia en potencia en decibeles, entonces la ganancia en potencia en decibeles, decíamos, es 10 veces el logaritmo del cociente de las potencias, que aquí resultó ser RI, RL, AB cuadrado. ¿Cierto? Entonces, como tengo un producto, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y eso va a ser 10 por el logaritmo de RI sobre RL más 10, ¿cierto? Por el logaritmo de la ganancia en potencia, pero al cuadrado. El logaritmo del cuadrado es 2 por el logaritmo de la base. Entonces, 2 por 10, 20. Logaritmo de AB. ¿Cierto? Esta última expresión se la usa mucho cuando
lo que se quiere es obtener una medida de la ganancia en potencia. Porque resulta que es muy complicado medir potencia. Medir potencia no se puede porque el instrumento que mide potencia es muy sofisticado, muy caro, solo hay en laboratorios. Ya, la medida de la potencia, como es una medida relativa, es un tanto compleja y por lo tanto es mucho más fácil medir voltajes. Medir voltaje yo lo puedo hacer con un voltímetro. ¿Cierto? Un voltímetro es un instrumento muy barato. Los métodos para medir voltaje son mucho más simples que los métodos para medir potencia. Entonces se suele recurrir, en lugar de medir potencias, a simplemente medir voltajes. Y para obtener la ganancia en potencia, se la trata desde el punto de vista de la ganancia en voltaje. Entonces, inclusive, podríamos hacer que en esta última expresión se considere el caso de que RI sea muy próxima a RL. Si es así, RI sobre RL sería prácticamente 1. El logaritmo de 1 es 0, entonces se cancela el primer término de la suma. Y quedaría la ganancia en potencia en decibeles aproximadamente igual a 20 logaritmo de